esas personas. Bueno, entonces vamos explicando un poco el asunto cualitativo. Voy a tomarme el trabajo de explicarles tan detallado el proceso para que ustedes puedan abordar su investigación cualitativa. ¿Por qué es cualitativo? ¿Por qué le dicen cualitativo al enfoque? ¿Ok? Se lo dice cualitativo porque la investigación tiene 5 formas de cómo abordar un problema. Yo quiero decirles lo siguiente. Hay muchos autores que hablan que las hipótesis siempre son cuantitativas. Déjame decirte lo siguiente. El hecho que exista en tu investigación un objetivo, el hecho de que tú hayas formulado un objetivo en una investigación, el objetivo es una hipótesis tácita. Eso no te lo dicen los libros, te lo dice la experiencia. ¿Ok? Yo no suelo poner libros porque más abordo la experiencia. Y en el tema de la investigación se aborda mucho la experiencia, más que la teoría. Es por eso que es importante que en tu investigación generes experiencia. Cuando yo les pido a ustedes que compartan sus carpetas en este lugar y en ese lugar compartan las referencias y los anexos adscritos a su investigación, lo que yo estoy pidiendo en pocas palabras es que generen experiencia, ¿ok? Entonces, la investigación cualitativa es una investigación que se enfoca en 4 aspectos, ¿ok? El primer aspecto es investigación-acción, el cual se enfoca en solucionar un problema inmediato o trabajar con otros para resolver dicho problema. Por ejemplo, puede ser que yo el fenómeno del COVID, yo lo aborde por una investigación-acción, ¿ok? Es casi una investigación experimental en el enfoque cualitativo, ¿ok? Y generalmente se utiliza mucho la experiencia, en este caso del médico, ¿ok? La experiencia del médico con respecto a la investigación del COVID. Puede ser que yo lo aborde cualitativamente, ¿ok? Y generalmente se lo hace a través de entrevistas a expertos, ¿ok? Que ellos cuenten cómo les ha ido el proceso de la investigación de la cura del COVID, ¿ok? No me voy a la parte de la medición exacta cuantitativa, ¿ok? No me voy a la parte donde yo cojo una muestra y comienzo a medir características de dicha muestra. No, eso es cuantitativo. El cualitativo se enfoca más a la parte de la experiencia del investigador. Yo agarro y le entrevisto al médico y le digo, por favor, cuénteme cuáles han sido los aspectos o los factores que usted abordó para llegar a la cura del COVID. Entonces, la experiencia del investigador se convierte en el foco de la investigación cualitativa, más no la medición de una muestra. La medición de una muestra es cuantitativa. También puedo abordarlo desde el punto de vista etnográfico. En el primer rubro, yo pienso que debería ir más que todo a la parte de la medicina, investigación, acción. En el segundo rubro, que es la etnografía, estamos hablando dentro de la investigación cualitativa, ¿ok? Cualitativa. Profesor, ¿cómo abordo una investigación cualitativa? Eso es lo que te estoy explicando. ¿Cómo vas a abordar? Las técnicas, lo que te estoy mostrando en este momento se le llamarían las técnicas, ¿ok? Para hacer investigación cualitativa. La etnografía es una técnica donde yo comienzo a analizar una comunidad. Por ejemplo, tengo ahorita 2 muchachos de administración que están haciendo un estudio cualitativo etnográfico. Profesor, ¿qué es un estudio cualitativo etnográfico? En el estudio cualitativo etnográfico me interesa saber el comportamiento del consumidor. Entonces ellos me dicen, doctor, yo quiero entender por qué el argentino y el uruguayo no toman café. Y por ejemplo, imagínate
que el muchacho es un administrador que quiere, él es gerente de Starbucks y quiere introducir Starbucks en Argentina. Entonces, el estudio etnográfico tiene como propósito analizar el comportamiento de la gente. ¿Por qué la gente se comporta de esta forma? ¿Por qué la iglesia adventista se comporta de esta forma? ¿Por qué los hermanos de la iglesia adventista se portan de esta forma? Hacen esto. La etnografía comprende comportamientos, comprende interacciones, comprende en este caso eh, eh, los antepasados, la antropología, ¿ok? Entonces, estos muchachos que están haciendo este estudio del café, me dicen, doctor, ¿cómo vamos a abordar, cómo podemos entender por qué el argentino toma mate y por qué no toma el café? Entonces yo les digo, ustedes tendrían que hacer un estudio cualitativo etnográfico, donde las entrevistas que ustedes van a hacer a la gente tiene que buscar responder el comportamiento en función a su etnografía. La etnografía, acuérdense ustedes que es la identidad. Y en función a eso, comenzamos a comprender el por qué el argentino no toma el café. Entonces, eso te va a generar una estrategia, ¿no? Por ejemplo, puede ser que saquemos la versión de un café con algunos detalles del mate, qué sé yo, no sé. Habría que pensar en una estrategia porque yo descubro, por ejemplo, vamos a pensar, ¿no? Que en la etnografía descubrimos que nunca las tierras, por ejemplo, el agricultor argentino, me doy cuenta de que nunca produjo el café por las condiciones climatológicas, porque también puede ser que el clima haya entrado a tallar en la etnografía argentina. Entonces, son detalles que comienzo a buscar en la etnografía. Pregunto, contadores, ¿ustedes tomarían ese enfoque? Contadores, ¿quiénes están haciendo cualitativo? Geraldine, ¿tomarías ese enfoque? ¿Te interesaría la etnografía y la antropología? Ayrton, ¿te interesaría la etnografía y la antropología, Ayrton? Tendré que entenderlo más, maestro. Eh, por ejemplo, tu estudio es con respecto a los factores eh, económicos y de riesgo del sector formal e informal. Si tú, por ejemplo, quieres ir a profundizar por qué la cultura del informal es así, es porque generalmente está correlacionada a la etnografía. Es, o sea, si tú quieres comprender más el comportamiento del informal, entonces tendrías que hacer un estudio etnográfico. Pero tú no quieres entender eso, tú quieres entender factores económicos que no tienen nada que ver con un comportamiento de una comunidad, con la cultura de una comunidad. Eso es muy distinto. Entonces, es imposible que tú estarías abordando un enfoque etnográfico, es imposible. ¿Okay? Tampoco vas a abordar una investigación-acción porque lo tuyo no es curar una enfermedad. ¿Okay? Lo tuyo es ver factores económicos. El enfoque fenomenológico, el enfoque fenomenológico de la investigación cualitativa. Pensé que entraba alguien. Presente doctor, dificultades, dice, para entrar. Freddy Apaza, no sé si te tomé asistencia. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es la fenomenología? La fenomenología, dice, es el estudio de las experiencias subjetivas de los demás. Ah, ¿qué ha hecho esta señorita Nicole y la señorita Geraldine? Si nos vamos al Lito. Si nosotros nos vamos al Lito y vemos el grupo 3, pregunto, ¿qué están colocando acá? ¿Qué están colocando? ¿Quiénes son ellos? Pintores.
Son expertos. Expertos. Entonces, ¿qué dice la fenomenología? ¿Está basada en qué? Díganme, fuerte, señoritas. ¿En qué está basada? Experiencias subjetivas de los demás. Es Experiencias subjetivas de los la demás. experiencia de Karen y la experiencia de Nelly. Pregunto, ¿tomarían la fenomenología? ¿Tomarían el enfoque fenomenológico, sí o no? Sí. Claro que sí. Entonces lo suyo es el enfoque fenomenológico. Listo. Vamos a ver, ¿quiénes más eran cualitativos? Ahora vamos a observar los cualitativos. Los cualitativos. Ah, perdón. Todos los cualitativos. A ver, cualitativos. Cualitativos es Geraldine. El cualitativo también es grupo 4. No me acuerdo quién era grupo 4. Chambi, Ada, Beyerly. ¿Cualitativo eran ustedes? No era explicativo. Aquí les he puesto explicativo. ¿O me he equivocado yo? Revistas. Ah, perdón, cuantitativo, dice. Yo me confundí. Disculpe. Cualitativo, este es un cualitativo. El grupo 5, Ayrton. Ellos, por ejemplo, están viendo determinar cómo el sistema de las OCEs generan gasto innecesarios. Entonces nosotros nos vamos al hito 2, el grupo 5. Entonces ellos están colocando estos autores. ¿Son autores o son expertos, mis queridos? Grupo 5. Autores, profesor. Son autores. Autores. Entonces, hasta ahorita ellos están buscando autores. Entonces, si no encuentran expertos, bueno, la verdad que habría que analizar, otra vez les digo, habría que analizar su estudio. Entonces, si solamente ustedes, mis queridos, se van a basar en autores y en antecedentes, entonces su estudio es un estudio del tipo teoría fundamental. Maestro, Sí. en sí tenemos también expertos, solamente que falta hacerles la entrevista adecuada. Ah, entonces, mis queridos, escuchen, profesor, ¿podemos escoger más de un enfoque cualitativo? Sí, sí. Por ejemplo, yo puedo coger investigación-acción y puedo coger fenomenología. Entonces, yo cojo dos enfoques. Entonces, por ejemplo, ustedes, si ahorita, tal como está el hito 2, ustedes están cogiendo solo teoría fundamentada. Y yo me imagino que también Geraldine va a coger teoría fundamentada. Teoría fundamentada, o su otro nombre sería el estado del arte. ¿Ok? Entonces, la fenomenología parte de las experiencias de expertos. Investiga el mundo a través, a ver, por favor, lee a Ayrton fuerte, con voz de mando y con voz de trompeta, mi querido, fuerte. Vas a leer fuerte esta parte. Vamos a ponerlo de azulito. Ayrton, lee fuerte. Ya. Investiga el mundo a través de los ojos de otra persona al descubrir la manera en la que interpreta su experiencia. A ver, tradúceme. ¿Qué te está diciendo entonces? Ahí habla pues de que, o sea, una persona puede, digamos, ver la realidad o el mundo, o sea, o interpretar cualquier cosa desde su punto de vista. Desde su Muy bien. perspectiva. Por ejemplo, tú puedes coger en tus entrevistas al colegio de contadores, tomar el colegio de contadores a los expertos del colegio y analizar la ley 1314 y preguntarle a los expertos del colegio de contadores y decir, y mirar a través de los ojos de ellos y descubrir a través de sus experiencias e interpretar lo que tú quieres entender en el problema. Entonces, en pocas palabras, la fenomenología parte de la experiencia de los demás. Descubres el contexto del problema en los demás. Por eso existen las entrevistas. Las entrevistas. Las entrevistas generalmente son usadas para estudios fenomenológicos. ¿Ok? Vamos a la teoría fundamentada. A ver,
Voy a pedir con fuerza, Mervin, lee con fuerza la teoría fundamentada. A ver, Mervin. ¿Está Mervin? Mervin Ellar. Sí, teacher. A ver, lee, por favor. Ya, teacher. El propósito de la teoría fundamentada es desarrollar la teoría con base en los datos recolectados y analizar sistemáticamente. Observa la información específica y extrae teoría y razones para los fenómenos. Perfecto, el estado del arte. Entonces, el estado del arte, yo puedo hacer una investigación bibliográfica. Yo no necesito hacer encuestas. Yo no necesito pasar encuestas porque ahorita estamos en una cuarentena. Por ejemplo, el profesor Richard me dice, doctor, ¿qué hacemos? Ahorita están los chicos en el paso 3 y no sabemos qué hacer porque no pueden encuestar, doctor. ¿Cuántos casos tiene? Tengo 5 casos, nos comenta nuestro querido profesor Richard, ¿no? Entonces, con el profesor Richard hemos concordado y hemos coordinado que podemos enfocar como un estudio del estado del arte. Ahora, eso no significa que van a ser marco teórico, por si acaso. El marco teórico es muy distinto al estado del arte. Una cosa es hacer marco teórico y otra cosa es hacer estado del arte. El propósito de la teoría fundamentada es desarrollar la teoría en base a datos recolectados y analizados de manera sistemática. O sea, generalmente lo que se hace en este tipo de estudios es abordar temas nuevos con respecto a antecedentes. ¿Ok? Por ejemplo, lo que solemos hacer en el estudio del estado del arte es no solamente conceptualizar. Por ejemplo, aquí no solamente vas a conceptualizar un tema, sino tu propósito es, entendiendo el tema, la pregunta que tú te haces en el estado del arte es, ¿qué cosas nuevas que todavía no han sido abordadas se pueden abordar? ¿Ok? Vamos a suponer que tú eres especialista en tributos, entonces tú quieres descubrir un tema nuevo. Entonces partes de lo conocido, por ejemplo, partes investigando, por ejemplo, vamos a suponer la evasión, la evasión, elusión y la informalidad, ¿ok? Comienzas a investigar, entonces en el proceso de la investigación descubres que hay vacíos, existen vacíos, existen vacíos en la teoría. Entonces tú dices, wow, acá hay un vacío. Y yo creo que debemos, en función a lo que estás leyendo, tú dices, ¿no? Hay un vacío. Entonces debemos de no solamente hablar de la elusión, no solamente debemos hablar de la evasión, no solamente debemos, bueno, la informalidad es otra cosa en realidad. Hablamos de la ilusión y la evasión. Entonces, no solamente es hablar de los dos. Entonces tú dices como investigador, no, y ahora, a partir de ahora, se va a hablar del dolo tributario, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la evasión y la elusión, ¿ok? Hablan sobre el comportamiento del contribuyente con respecto a los tributos, ¿ok? Está bien, pero en ninguna parte de la investigación, en ninguna parte de la investigación se está calificando, al evasor y se está calificando al elusor. Entonces, como no encuentro en la teoría, y lo que les estoy hablando es algo que es real, a mí me ha pasado con la profesora Karen. Estamos en una investigación de un artículo, entonces la profesora Karen me dice, doctor, no hay niveles en lo que es la informalidad. Existen niveles en lo que es la informalidad laboral, existen niveles en lo que es la evasión, existen niveles en lo que es la ilusión, pero no existen, doctor, niveles en la informalidad. Entonces, eso se le llama vacío en la teoría. Entonces, yo como investigador formulo un nuevo tópico en la teoría y le voy a llamar el dolo tributario. Ningún autor lo habla, sino yo lo estoy hablando, en base a una investigación del estado del arte. Voy a preguntar, a ver, Vargas ya intervino. Jafelin, Karina, Encio. Entonces cuéntame,
¿qué es una fenomenología? Ya, pues, a lo que yo entiendo es, Te escuchamos. Doctor, Sí, doctor, sí, doctor, eh, doctor. digo, sí. no estaba fallando mi micro. A ver, Lady, te escuchamos, Lady. Te escuchamos, Ladycita. Doctor, Sí, te escuchamos, Lady. Fuerte y claro. Profesor, ¿puedo hablar? Sí, no sé, Lady quería hablar, parece. Lady, te escuchamos. No sé qué pasó. Bueno, te escuchamos, Hafelin. ¿Qué sería la fenomenología entonces? Bueno, lo que yo pienso serían que son situaciones nuevas, ¿no? Unos serían casos nuevos que se tiene a Perdón, investigar. lo cualitativo es nuevo. Como cuando, Ya. cuando existe el término cualitativo, el enfoque, o sea, el tema que estás abordando es nuevo, ¿ok? Eso que quede claro. Aquí la pregunta es, ¿qué entiendes por fenomenología entonces? O sea, fenomenología? Yo abordo, yo ya no hablo de la etnografía porque como contadores a ustedes, en sus estudios que están haciendo, ninguno de ustedes se adapta a la etnografía, porque no voy a recalcar mucho etnografía, no voy a recalcar mucho investigación-acción, porque en los estudios que ustedes están desarrollando ahorita, ninguno se adapta a la investigación-acción. Entonces, en los estudios que ustedes están haciendo, se adapta a la fenomenología y se adapta a teoría fundamentada o estado del arte. Entonces, yo por eso es que voy a abordar más la fenomenología. Entonces, estoy consultando, ¿no? ¿Algo más que decir, mi querida Hafelin? Bien, sería también que es un estudio de casos desde una perspectiva subjetiva, ¿no? O sea, Desde la, que desde el punto de vista que lo vemos. claro, lo que pasa es que la fenomenología es la obtención de información desde el punto de vista de un experto, ese es en pocas palabras, ¿ok? La teoría fundamentada, a ver, voy a preguntar a, a ver, a Jocelyn Cris Arabia. Jocelyn Cris Arabia, la teoría fundamentada, ¿qué es entonces? Ah, la teoría fundamentada es la información específica que extrae teorías o otros fenómenos. O sea, investiga. Ay, ¿Para qué investiga ay, la teoría? ¿Con qué propósito va a investigar la ajá. teoría? Ahí nomás queda, investigando teoría nada más. ¿Con qué propósito lo hace? Mm, Porque si, para, porque si solamente investiga teoría, se llama marco teórico. Pero ¿con qué propósito investiga teoría? ¿Hay algo más? eh, o sea, extrae información. Ya, eso es marco teórico, pero ¿hay algo más para que sea teoría fundamentada? Estoy nerviosa. Pero este profe me intimida mucho. Tengo nervios. ¿Quién está hablando? Bueno, te escuchamos, mi estimada. Eh, Bueno, es yo para ya explico. analizar. No, por favor, quiero que quede claro. La fenomenología es el estudio de la información en base a a la opinión y a la experiencia de expertos. Fenomenología. La teoría fundamentada, estudias conceptos, estudias teorías, pero para sacar nuevas teorías. Como les estaba explicando, existe la teoría de la evasión tributaria, ya los autores las han abordado. Existe la teoría de la elusión tributaria, muchos autores ya la abordaron. Existe la teoría de la informalidad, muchos ya lo abordaron. Pero haciendo un estudio teórico fundamentado, me doy cuenta que hay un vacío en la teoría, porque acuérdense ustedes que en esta vida nada es perfecto. Entonces, yo veo ese vacío
y abordo ese vacío. Entonces, el abordar el vacío y llenar ese vacío con una nueva teoría es una nueva teoría, entonces eso es estudio fundamentado. Y el último es investigación del tipo estudio de casos, ¿ok? Es interesante esto porque este método de estudio cualitativo representa un estudio en profundidad de una persona o fenómeno en específico dentro. En realidad, en realidad, los psicólogos suelen estudiar esto. Los psicólogos suelen hacer el estudio de casos. Por ejemplo, cuando tú haces el análisis del comportamiento, por ejemplo, tú quieres entender, por ejemplo, eh, vamos a suponer los psicólogos educativos quieren comprender, eh, ¿cómo se llaman esto? Los problemas del aprendizaje, ¿ok? Entonces ellos van a hacer estudio de casos, porque quieren escarbar y entender cómo es que sucede los problemas de, por ejemplo, existe la famosa dislexia, que es uno de los problemas del aprendizaje. Entonces ellos analizan la dislexia y ellos, por ejemplo, cogen a un niño, ¿no? Como prueba y comienzan a analizar a un niño que es disléxico, lo comienzan a analizar y comienzan a aplicar ciertas pruebas psicológicas educativas y comienzan a observar la evolución de la dislexia en ese niño. Entonces ahí se hace un estudio de casos, ¿ok? Doctor, ¿podemos hacer un estudio de casos en nosotros los contadores? Sí, puede ser factible. Por ejemplo, en este tema del COVID, tú puedes hacer estudio de casos. Por ejemplo, en el curso de artículos y redacción que he tenido a la 1 de la tarde, vamos a hacer un estudio de caso con los chicos de una empresa, de un sector de empresa. Por ejemplo, hay empresas que no han cerrado en la cuarentena. Hay empresas que no, por más que vino la crisis, ¿no? Entonces esas empresas no cerraron, se mantuvieron. Entonces habría que analizar con un estudio de casos cómo es que esas empresas, qué medidas económicas ellos asumieron para no cerrar, ¿ok? Y eso a mí me utiliza como un modelo para futuras empresas de cómo podrían enfrentar en este caso una cuarentena. Entonces, para eso se hace el estudio de casos, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Se ha entendido? ¿Se entendió lo que estoy explicando? Por favor. ¿Se entendió lo que estoy explicando? ¿Nadie me dice nada? A ver. Sí, Rosy, sí, muy bien. Rosy Paucar. ¿Entendiste, Rosy Paucar, Tinoco? Rosy Paucar. Parece que estás sin micrófono. Escribe Rosy de repente. Bueno. A ver, ¿qué dice Rosy? Maestro, la última parte no logré comprender porque estuvo entrecortado. Muy bien. El estudio de casos, estimada Rosy, la investigación de estudio de casos es un método de estudio cualitativo que va a hacer un estudio a profundidad específicamente a personas de manera individual. En el estudio de casos no se lo hace a muestras grandes. Por ejemplo, yo no agarro una muestra de 50 alumnos y los estudio, no. En el estudio de casos solamente cojo a una persona, a un fenómeno, ¿ok? Entonces, yo les estaba diciendo que los psicólogos lo suelen usar cuando ellos analizan ansiedades, analizan depresiones. Los médicos también pueden usarlo, ¿no? Por ejemplo, el médico puede usarlo para, qué sé yo, el psiquiatra lo puede usar para ver la evolución de un paciente psiquiátrico con respecto a una enfermedad que pueda tener, ¿no? Entonces, puede utilizar, o sea, el estudio de caso aborda a una persona, ¿ok? Ahora, yéndonos a la parte contable, yo puedo hacer estudio de caso con la cuarentena. Por ejemplo, yo puedo coger a una empresa nomás, a una empresa, la puedo tomar y observar cuáles fueron sus medidas económicas de esa empresa para evitar el cierre en la cuarentena. Imagínate, es una empresa
que estuvo a punto de cerrar, pero el empresario y el gerente tomaron ciertas decisiones financieras o económicas que impidieron que la empresa quiebre en la cuarentena. ¿Okay? Entonces, eso yo comienzo a observar los factores determinantes para evitar el cierre de dicha empresa en la cuarentena. Ese es el estudio de casos. ¿Ok? Listo. Entonces, nos vamos por acá a los instrumentos cualitativos. Acá tenemos los instrumentos cualitativos. Tenemos una parte que se llama análisis de datos y procesamiento de datos. Una cosa es instrumentos cualitativos. Una cosa es instrumentos cualitativos para analizar datos y procesarlos. Cuando hablamos de instrumentos cuantitativos, tenemos al R de Pearson. Por ejemplo, el R de Pearson es un instrumento cuantitativo para procesar datos y para analizar datos. ¿Okay? Así también los cuantitativos tienen sus instrumentos estadísticos. Otro instrumento es la T de Students. Por ejemplo, para hacer análisis comparativo. Ese es otro instrumento. ¿Ok? Tienen la Rhodes-Spearman. ¿Ok? Pero los cualitativos, ¿qué tienen los cualitativos? ¿Tienen o no tienen instrumentos los cualitativos? Claro que tienen. Los cualitativos también tienen sus instrumentos. ¿Qué creen ustedes? Primer instrumento. Por ejemplo, vamos a hablar de, como ustedes van a hacer, tanto Ayrton como su compañera, solamente hay dos al final. Todos, ¿no? Dos grupos cualitativos, ¿no? Cualitativo, acá hay uno, dos, y el resto son cuantis. O sea, tenemos dos. Yo me imagino que los dos van a ser fenomenológicos. Entonces, hay dos grupos y ellos necesitan saber cuáles son los instrumentos para procesar datos, ¿ok? Entonces, el primer instrumento, en este caso, está concerniente a la fenomenología. Yo tengo la fenomenología y en la fenomenología, acá está el tipo 1. En la fenomenología existen formatos para procesar información. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos un primer formato. El primer formato se llama codificación de respuesta. Miren este formato. Entonces, tienes la pregunta de como la fenomenología se basa en la entrevista de expertos. ¿Ok? Acuérdense ustedes que la fenomenología se basa en la entrevista de expertos. Entonces yo tengo la entrevista, la pregunta de la entrevista, tengo el nombre del entrevistado, acá miren, acá están los entrevistados, ok, miren los entrevistados, tengo 3 entrevistados, tengo la pregunta, tengo la respuesta de los entrevistados por aquí, acá están las respuestas de los entrevistados. Entonces lo primero que hago en la respuesta es determinar una frase codificada. Necesito que ustedes en las respuestas de sus entrevistados encuentren frases codificadas. Por ejemplo, Carlos Alberto, jefe de operaciones informáticas, vamos a poner de la SUNAC, ante la pregunta que le hacen, ¿no? ¿Qué motivó a la SUNAC implementar el sistema de emisión electrónica para comprobantes de pago? ¿Qué le motivó a la SUNAC? Entonces Alberto dice, la SUNAC constantemente se encuentra en contacto con las administraciones tributarias de otros países. En el intercambio de experiencias con los de Chile, México, España y Brasil, nos interesa por la información que se podría obtener de ella.
Si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba es muy general. Ese es un texto general. Pero acá está la razón de ser. ¿Por qué la SUNAT se integra con otros países? Porque nos interesa la información que se podría obtener de dichos países. Y por lo tanto el impacto en la recaudación, en este sentido la administración pensó en alinearse a la experiencia de otros países. Entonces ustedes tendrían que decidir para sus propósitos, ¿ya? Para su propósito, si por ejemplo vamos a suponer el objetivo, ¿ok? Vamos a suponer el objetivo. Tengo el objetivo por acá. Entonces mi objetivo me dice, ¿no? Vamos a suponer el impacto, ¿ok? El impacto de la emisión electrónica. El impacto de la emisión electrónica. Entonces ese es el objetivo, ¿no? Determinar, un objetivo exploratorio, determinar el impacto de la emisión electrónica. ¿Okay? Entonces acá nos dice este caballero la información que se podría obtener de ella. ¿Qué es ella? ¿Qué es ella? La emisión electrónica. ¿Ok? La información que se podría obtener de la emisión electrónica. ¿Ok? Entonces, acá sería, nos interesa por la información que se podría obtener de la emisión, se está refiriendo a la emisión electrónica. El impacto en la recaudación de impuestos, en este sentido, es que la administración pensó en alinearse a la experiencia de otros países. Listo. Acá está la frase codificada. Esta frase codificada está muy relacionada al objetivo porque deseo saber cuál es el impacto de la emisión electrónica. ¿Okay? Vamos con Juan Sánchez. Juan Sánchez es un contribuyente. Miren, tengo un experto de la SUNAT, ahora tengo un contribuyente. Y le hago la misma pregunta. ¿Qué te motivó? ¿Qué motivó? ¿Qué crees tú que le ha motivado a la SUNAT? ¿No? Le dicen a Juan Sánchez. Es contigo. ¿Qué crees tú que le ha motivado a la SUNAT implementar el sistema de emisión electrónica? Y el caballero le dice, no, existen muchos motivos, por citar, que busca que los empresarios se formalicen, ¿no? Mira lo que dice él, ¿no? Lo que pasa es que ellos buscan que los empresarios se formalicen y con ello ampliar la base. ¿Y qué? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Vamos, alguien que diga. Tener control. Eso es la palabra clave. Tener el control. ¿Por qué? Porque ellos, teniendo ya la emisión electrónica, van a saber las transacciones y van a saber todas las actividades que hace el contribuyente. Entonces ellos van a tener el control de las operaciones de cada contribuyente. Es otra frase codificada encontrada en la entrevista. Entonces, esto que estamos viendo se llama la técnica, esta es la técnica fenomenológica. Así se hace la técnica fenomenológica. Y si ustedes se dan cuenta, la técnica fenomenológica parte de las entrevistas y de las experiencias de otros. Miren lo que están contando otras personas. Carla Osores, jefe de informática de la SUNAT, tengo a jefe de operaciones, ahora tengo a la jefa de informática, dice, la SUNAT es una institución del Estado que está a la vanguardia de la tecnología. Implementar documentos electrónicos nos daría mayor información para realizar programas de fiscalización que permitan mejorar la recaudación. Entonces, ¿qué hace la emisión electrónica? ¿Cuál es el impacto que tendría la emisión? Nos daría mayor información para realizar programas de fiscalización. Ah, interesante. El primero dijo la información de manera general, no específica. ¿Por qué? Porque de repente el primero, el nivel de relación con respecto al sistema de emisión electrónica no es tan profundo como el que lo tiene Carlos Ores. Y Carlos Ores está diciendo, ya un poquito más específico, la información para fiscalizar
y que permitan una mejor recaudación. Entonces, con esto estoy procesando la respuesta del entrevistado. ¿De qué forma? Encontrando frases codificadas. Se encuentra aquí frases codificadas. Vamos, Geraldine y Ayrton, preguntas. Porque ustedes son los más interesados en este tema. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, te escucho. Doctor, en el caso de que acá usted mencionó, ¿no? Por ejemplo, lo que el entrevistado, Carlos Alberto, y con su respuesta, ¿no? Dice, nos interesa por la información que se podría obtener de ella. En el caso de una fiscalización, y si hay, digamos, una empresa muy bien, o sea, un contribuyente muy bueno, ¿no? Un muy buen contribuyente, calificado como buen contribuyente, que eso ya le da otra categoría. Ya. Entonces, en su empresa, supongamos que hay contrabando. ¿Cómo la SUNAT lograría ver que ahí hay dolo? ¿O mediante esta investigación se podría asegurar que hay dolo o no? Interesante. Mira, lo que pasa que es interesante porque aquí entra una dimensión de moralidad. Aquí lo que se está abordando es un asunto más más técnico por el tema del sistema de facturación electrónica. Entonces, si por ejemplo se detecta que hay un aspecto, hay una dimensión moral en el tema de la evasión tributaria, entonces debería abordarse una entrevista con respecto al dolo tributario, ¿ok? O sea, eso va a depender de la dimensión, pero solamente que en lo cualitativo no se habla de dimensión, en lo cualitativo se habla de categoría. O sea, por ejemplo, ellos están abordando una categoría acá, ¿no? Vamos a suponer que el objetivo es determinar el impacto de la emisión electrónica. Entonces, ojo, atiendan, esto es importante, la pregunta de Lady es interesante. Ustedes lo que han hecho aquí es determinar un objetivo, ¿ok? Pero no han determinado ni una categoría. Entonces, según las entrevistas, si ustedes se dan cuenta, según las entrevistas que se está dando, yo estoy detectando aquí, que una posible categoría sería información, la información del sistema. O sea, ya tengo una categoría. O sea, todo lo que tiene que ver con el asunto de la información que nos entrega el sistema. Ahora, si en la entrevista, por ejemplo, Lady nos está contando lo interesante, si en la entrevista tú detectas que alguien te dijo, no, mira, ¿sabes qué? Y sería bueno, ¿no? Sería bueno, por ejemplo, te dicen en la entrevista, aparte de la pregunta, o sea, hay gente que le gusta mucho hablar, ¿no? Hay gente que le gusta hablar. Y lo bueno que las entrevistas a los que son hablantines les hace hablar por demás y te dan información por demás. Y eso es importante. En una encuesta no sucede eso. En una encuesta, la pregunta es tajante. La pregunta es a rajatabla. ¿Tienes esposa o no tienes? ¿Sí o no? Entonces la persona te dice sí o no. Pero en la entrevista no. La entrevista es un instrumento abierto. Entonces, si por ejemplo, vamos a suponer que Lady la estoy entrevistando, ella es una contribuyente, y Lady me dice en la entrevista, no, y ¿sabes qué? Te aconsejo que abordes el tema del dolo. Ah, interesante. Entonces, en la entrevista de Lady, yo le voy a poner como frase codificada dolo tributario. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo lo puedo considerar como una categoría. O sea, en realidad, Geraldine, en realidad, Ayrton, sí, te escucho, te Doctor, escucho. doctor, disculpa que lo interrumpa. Si nos basamos al dolo tributario, en el Código Civil, si encontramos dolo, porque yo lo quería poner en mi investigación, a Eddie yo le dije, ¿no? Mencionamos el tema de dolo. Pero en el Código Civil, dolo menciona ya a base de derecho, menciona de que el juez, digamos, en una
en una, ¿cómo se le dice? En una entrevista, en un Sí, juicio sí, ya. un Si hay juicio. dolo, te tiene que demostrar el juez que hubo pues dolo. O sea, dolo No, ellos no, lo consideran como que él un ratito. mató a alguien, pero él lo hizo, Sí, te yo te, demuestra que él mató, yo te ¿no? explico, yo te Pero si explico. nos basamos a lo tributario, en un libro, en una revista que yo me inscribí así en aspectos tributarios, y me llegó que dice delitos tributarios, y ahí también mencionan la nueva ley tributaria, ¿no? La ley, y ahí el dolo lo consideran ya de distinta manera. O sea, ya no lo consideran así como un dolo de delito tributario. A base de elusión y evasión, que ellos ya lo caracterizan por dos segmentos, ahí dice, la SUNAT te demostrará pertinentemente, pero si no encuentra consecuencias, no hubo, no te podrá demostrar eso. Y en una facturación electrónica, pues a ver, yo le digo, es fácil, o sea, maquillar se puede decir, el contrabando es fácil de maquillarlo a nivel de empresa, y más que todo si es a nivel de buen contribuyente, o sea, calificado como empresa de buen contribuyente. Y prácticamente no, ahí no se puede ver por dolo, porque ya ni la ley tributaria te lo ampara, pues, ¿no? Bien, en realidad el término dolo no lo demuestra el juez, lo demuestra el fiscal. Eh, en un proceso legal, o sea, cuando ya entramos a procesos legales, solamente el dolo existe cuando un fiscal lo demuestra. Vamos a suponer que tú tienes, o sea, aquí ya tendría que entrar un juicio, ¿no? Para hablar de dolo, porque el dolo es un tema, subjetivo. Entonces, yo sé que hay muchos contribuyentes que maquillan sus cuentas y maquillan sus pagos. Entonces, por eso es que cuando ya, o sea, en realidad el Estado no tiene el suficiente eh, personal fiscal, porque al final de cuentas, acuérdate que la SUNAT es un fiscal, se puede convertir en un fiscal, pero generalmente ellos acuden a cuando se habla pues de millones, ¿no? Pero cuando son pues temas menores, cotidianos, casi no se suele abordar ahí el dolo tributario. Entonces, el dolo tributario es un asunto muy subjetivo que generalmente es abordado pues cuando ya te hacen un juicio en este caso, ¿no? Cuando te hacen, y cuando se habla de millones, pues de millones o miles de millones en fraude hacia el Estado. Pero a lo que nosotros estamos enfocándonos es el procesamiento, la forma, porque aquí la pregunta que van a hacer en ustedes es, profesor, ¿cómo proceso la información? Explíqueme, porque para los cuantitativos está muy claro. Encuesto, al cuantitativo se le hace muy sencillo. Encuesto, filtro los datos que acabo de encuestar, porque imagínate, yo recabo 100 registros, filtro los registros, y si es correlacional, le meto un Rod Spearman, saco nivel de significancia, demuestro la hipótesis, hago análisis de frecuencia, análisis de varianza, análisis de medias y comienzo a florear los resultados. Ya, eso es el cuantitativo, ¿ok? Pero el cualitativo, ¿qué hace? Nadie les ha dicho a ustedes qué hacer. Nadie les ha dicho cómo procesar. Entonces, es claro que para el cualitativo tiene que procesar entrevistas. El cualitativo tiene que procesar entrevistas. El cualitativo tiene que procesar documentos. Entonces, ¿cómo los procesas? Cuando, por ejemplo, en un análisis fenomenológico, ya les he dicho que se ve todo el asunto de la experiencia. Estamos hablando de perdón, entrevistados. Y lo que ustedes van a hacer en su primer formato, este es un primer formato, el primer formato al primer formato le hemos llamado codificación de la respuesta, así le hemos llamado al primer formato. Codificación de la respuesta.
Entonces, ¿cómo voy a codificar la respuesta? Entonces, yo tengo las respuestas de los entrevistados y comienzo a determinar frases codificadas. Frases codificadas que yo quiero comprender en el objetivo. Ahora, en la frase codificada puedo sacar dos cosas, ¿ok? En la frase codificada, o sea, yo para procesar la frase, codificada, para procesar la frase codificada necesito, necesito tener el objetivo, ¿ok? Segundo, puedo de la frase codificada obtener posibles categorías o subcategorías. Interesante esto, ¿ok? Entonces, pregunto al grupo de los cualitativos, ¿están en alguna duda? ¿Todo está ok? Cualitativos. Profesor, la cantidad de preguntas, ¿cómo se saca? ¿Es en base a los indicadores? Es interesante tu pregunta. Mira, yo te hago una consulta. Tú quieres conquistar a una chica. Entonces, antes que te le declares, ¿cuántas preguntas le harías? A ver, dime tú. Antes que tú le digas una declaración, o vamos a invertir los roles. Vamos que la chica va a aceptar al chico. Entonces, la chica sabe que el chico se le va a declarar. Entonces, ¿cuántas preguntas necesitaría la chica para estar segura de darle el sí? ¿Mm? Ponte a pensar. ¿Cuántas preguntas estarían bien para tener la seguridad de decirle el sí? Ah, Vi una película donde se casaron, creo que siendo enamorados de 2 semanas. Y estando casados, pues el chico descubre cosas pues de la chica que no lo había descubierto en tiempo de enamorado, ¿no? Entonces, y eso es lógico porque son 2 semanas de enamorado, pues. Entonces, yo te respondería de la siguiente forma. ¿Cuántas preguntas te satisfacerían o estarías satisfecho, perdón? ¿En cuántas preguntas ya estarías satisfecho para estar seguro de que tu investigación tiene el nivel de madurez? Eso es un tema de criterio. La respuesta es criterio. Criterio. Si yo te digo, imagínate, yo le digo a mi hija, ¿no? Yo tengo mi hija, le digo a mi hija, ¿sabes qué? Cuando tú te quieras casar con alguien, si es que te contesta 20 preguntas el chico, te casas, ¿no? Entonces, esa regla está mal, ¿no? Esa regla no es correcta, porque no significa que siempre van a ser 20 preguntas para resolver un problema. Entonces, yo te diría, mi querido, que formules las preguntas necesarias para comprender el objetivo, para comprender, acá lo pongo, las preguntas necesarias para entender y llegar a cumplir el objetivo. Ahora, tampoco pues se van a ir a los extremos, ¿no? No se van a ir a 200 preguntas. Por favor, seamos muy prudentes, ¿no? En la cantidad de preguntas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, yo les mandé una encuesta modelo, ¿se acuerdan? Perdón, una entrevista modelo, ¿no? Que trabajé con una chica de Colombia. Hemos trabajado en esta entrevista de la señorita. Ella, por ejemplo, está abordando un tema muy interesante que me ha gustado. Ella está abordando una investigación cualitativa cuyo objetivo es comprender, en este caso, la participación de la carrera de la contabilidad en la cuarta revolución. ¿Ok?
Entonces ella necesita saber cómo la carrera contable, ¿no? Cómo los contadores profesionales participan en la cuarta revolución. Entonces ella ha hecho una serie de preguntas, ¿no? La verdad que no me acuerdo cuántas preguntas fueron, pero yo les mandé esa entrevista, ¿no? Ahí está, hay un modelo de entrevista que ella, que ella formuló conmigo, entonces no sé qué demora abrir esta cosa, pero no exageren tampoco en el número de preguntas, ¿ok? No exageren en el número de preguntas. Vamos, otra pregunta más, vamos. Consultas, preguntas, vamos. Entonces, no se olviden, el primer formato fenomenológico en una entrevista es obtener frases claves. Esas frases claves ya les he dicho. La frase clave codificada, obtengo posibles categorías o subcategorías, ¿ok? Puedo obtener posibles categorías y subcategorías y con eso, con esas frases, me van a ayudar a comprender, ¿ok? Voy a poder comprender, em, voy a poder comprender, en este caso, el objetivo que me estoy proponiendo, ¿no? Porque acuérdense ustedes que el objetivo va trazado a un problema, ¿ok? El objetivo va trazado a un problema, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta. Entonces, para procesar, repito, para procesar la frase codificada, necesito tener el objetivo. Uno. Dos. Necesito, eh, a ver, necesito, para procesar la frase codificada, necesito tener el objetivo, ¿ok? Bien comprendido, que es, en este caso, necesito tener el objetivo comprendido y lo que deseo resolver, ¿ok? Con la frase, esta es otra parte, ¿ya? Con la frase, con la frase codificada, se puede obtener posibles categorías y posibles subcategorías. ¿Ok? Ese es otro. Este sería uno. Este sería uno. Este sería dos. Y un tres, respondiendo a la pregunta de Ayrton, las preguntas necesarias para entender y llegar a cumplir el objetivo. ¿Ok? Son tres puntos importantes. Acá está, miren. Son 17 preguntas que ella ha formulado, por ejemplo. Ella ha formulado 17 preguntas. Entonces sería cuestión de que ustedes decidan según los objetivos. No se olviden que las preguntas no pueden estar divorciados de los objetivos. Bien. Entonces, con esto, yo puedo ya, con estas frases codificadas, puedo obtener categorías y subcategorías. Acá hay uno más, ¿no? No, este ya lo vimos, ¿no? Carlos Sores. Ok. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer con las frases codificadas? ¿Qué vamos a hacer con las frases codificadas? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Acá está la misma pregunta. Ok. Voy a compartirles este documento. Un ratito, espérense. Un ratito. Vamos a quitarle esto. Ya. Ahí está. Ingresen, por favor.
Ingresen. ¿Qué se hace entonces con la frase codificada? Vamos a ver. Con la frase codificada que acaban de ver ustedes, ok, tengo la entrevista, frase codificada entrevista 1, tengo frase codificada entrevista 2, tengo frase codificada entrevista 3. Con esa frase codificada vamos a obtener similitudes y diferencias. Ese es el formato 2 de cómo procesar información. Necesito que ustedes vean similitudes y diferencias. Por ejemplo, la frase codificada 1 dice, nos interesa por la información que se podría obtener de ella. La frase codificada de la entrevista 2 dice, tener el control de las operaciones de cada contribuyente. ¿Ok? La frase codificada 3 dice, nos daría mayor información para realizar programas de fiscalización que permitan mejorar la recaudación. La similitud, ¿cuál sería? Mejor interacción con el usuario contribuyente. Yo le encontré esa similitud. Todos están diciendo que la forma cómo va a impactar, vuelvo al objetivo, no se olviden el objetivo, la forma cómo va a impactar la emisión electrónica es gracias a la mejor interacción con el usuario contribuyente. Se va a tener una mejor interacción con ese usuario. Entonces, esa interacción como concepto me va a resultar de que yo tenga un acercamiento más, una mejor proximidad al contribuyente y poder comprender comportamientos del contribuyente. ¿Ok? Entonces vamos a poner mejor interacción, lo que traería una proximidad para conocer patrones de comportamiento. ¿Y eso qué quiere decir? Que incluso puedo descubrir ciertos dolos en esos patrones. Al final de cuentas, me parece raro que el contribuyente esté pagando esto, y comienzo a observar gracias a esa proximidad y a sacar ciertos patrones. Incluso mira, hay estudios de fraude electrónico. ¿Ustedes sabían cómo se descubre un fraude electrónico? Es gracias a la interacción. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer el uso de una tarjeta. Por ejemplo, el Banco Continental el año pasado le escribió a mi esposa y le dijo, señora, ha habido un posible fraude con su tarjeta. Entonces, mi esposa le dice, ¿y cómo supieron que era fraude? Porque nos parece raro, dice, según la interacción, nos parece raro que use la tarjeta para pagar 10 céntimos. O sea, hacía pago de 10 céntimos, de 20 céntimos. Eran 6 pagos de 20 céntimos. Entonces, ese comportamiento es gracias a la interactividad de un sistema. Entonces, cuando el contribuyente tiene interactividad a un sistema y con respecto a sus pagos, puede hacer que a través de esas interacciones o proximidad se descubran posibles dolos. ¿Ok? Las diferencias. La priorización en la recaudación de impuestos, eso es lo que yo he puesto, ¿no? La priorización en la recaudación de impuestos. A ver, vamos pensando una diferencia. A ver, vamos, Nicole. ¿Qué posible? Yo te quiero escuchar, Nicole. Encuentra una diferencia, a ver, en las 3 frases. ¿Qué diferencia encontrarías, Nicole? ¿Se encuentra Nicole? ¿Nicole está? Perdón,
contesté. Carlos elegido. Del nombre por el celular. Nicolcita, encuentra las diferencias en las 3 entrevistas. ¿Qué posible diferencia? A ver. ¿Cuál crees tú que sería la diferencia? Vamos, Nicolcita. De repente Geraldine, de repente Ayrton le pueden ayudar. ¿Qué posible diferencia podrían encontrar? Eh, Estaría bien si fuera, digamos, la primera habla acerca de la información obtenida, la segunda del control y la tercera de un mejoramiento en la recaudación. Entonces, ¿cuál podría ser la diferencia? Yo, por ejemplo, colocaría el nivel de interés, el nivel de interés con respecto, el nivel de interés con respecto al uso del sistema Usuario, de emisión no sería de acuerdo. electrónica. O sea, ¿qué significa? Que, por ejemplo, para la SUNAG tiene un interés. ¿Ok? Para el contribuyente hay otro interés. Son intereses distintos en el uso de un sistema de información. ¿Ok? Ahora, puede ser también que eh, la SUNAT lo utilice, como ya les dije, para descubrir dolos. Puede ser por el comportamiento de los pagos, ¿no? Es una forma, por si acaso. Es una forma de cómo descubrir el dolo, por el comportamiento mismo de los pagos. Entonces, ¿qué concluye el entrevistador? Algo tiene que decir el entrevistador. Con todo lo que ha hecho acá y lo que ha procesado, el investigador tiene que decir algo. La información registrada en los documentos de pago es una fuente de información, dice el investigador. Esta conclusión, escúchenme, tesistas cualitativos, esta conclusión, voy a ponerlo acá, la conclusión debería tener un soporte de antecedentes. O sea, sería bueno que ustedes busquen autores que respalden la opinión concluida del investigador. Es importante eso, por favor. Ya que ustedes puedan concluir usando también autores, ¿no? Por ejemplo, pueden decir el autor Mengano, ¿no? Pueden decir el autor Sánchez, 2020, ¿ok? No menciona el éxito de los sistemas de emisión electrónica en cuanto a la información otorgada para la toma de decisiones. Muy importante ese detalle. ¿Ok? Entonces, en los estudios fenomenológicos, el propósito del estudio fenomenológico es investigar al mundo, a la fenomenología, a través de los ojos de otra persona, a través de entrevistas. ¿Y qué dice acá? Fuerte y claro, Ayrton. ¿Quién es tu compañero, Ayrton? ¿Con quién estás trabajando, Ayrton? Ayrton, ¿con quién estás trabajando? Con Jaffe. ¿Con quién? Jaffe.
Yafe, vamos, Yafe, fuerte y claro, Yafe. Y descubrir La manera en la que se interpreta su experiencia. cómo lo interpretas usando estos formatos. La frase codificada, interpreto por sus similitudes, por las diferencias y al final voy a interpretar con las conclusiones y observaciones que puedo obtener de dichas similitudes y de dichas diferencias. ¿Vieron algún procesamiento estadístico? No, no hay proceso. Aquí no hay R de Pearson, acá no hay Rho de Spearman, nada de esas cosas. ¿Ok? Acá hay procesamiento de las entrevistas. Y hay más formatos que vamos a ir socializando el día miércoles con tranquilidad. Entonces, yo quisiera, estimados amigos cualitativos, que hagan un ejercicio. Van a hacer un ejercicio. No cojan autores. Ustedes hagan un ejercicio de sus propias palabras, ¿ok? Simulen que ustedes están entrevistando y pongan, floreen palabras, no hay problema, floreen palabras, ¿ok? Hagan una simulación de un objetivo de ustedes con respecto a estos dos formatos que acabo de socializarles, ¿ok? ¿Cualitativos? ¿Está bien? Sí, Muy bien, mis queridos. Entonces, ahí lo vamos a dejar, esperando que ustedes puedan avanzar cualitativos. El miércoles avanzamos con más formatos y más cuestiones importantes con respecto a esta parte. Y ya los cuantitativos vendrán después. Vamos a tomar algunas casuísticas cuantitativos para que ustedes puedan, bueno, en realidad estas casuísticas ya las conocen ustedes, así que no es nada nuevo, porque ya los cuantitativos saben perfectamente estos temas, ¿ok? Muy bien, amigos, ¿algo que decir? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta, por favor? No, maestra, hasta el Muy bien, momento claro. listo. Que Dios los sí. bendiga. Sí, parece que hay una pregunta. Voy a cortar ya porque ya cumplió